De Vimes Live nuevamente con ustedes por aquí, súper felices. Mercy y Alejandro, coach emocionales, quienes han hecho este trabajo, este programa con mucho amor para ustedes, con el respeto que se merecen. Este es el segundo episodio de esta serie especial sobre emociones reprimidas y su impacto en el cuerpo. Bienvenidos, qué gusto. Un aplauso para toda esta gente maravillosa que se está uniendo hoy al lunes de Vimes Live, un espacio para crecer y sanar y seguir avanzando en nuestro bienestar emocional. Hoy trataremos un tema que muchas personas nos han pedido: cómo liberar este dolor sin hacer daño a los demás ni a mí mismo. Porque claro, muchas veces nos enseñaron que expresar enojo, tristeza, frustración, que es malo, Ujú. que es egoísta. Y terminamos entonces tragándonos todo aquello, todo ese enojo, toda esa tristeza, hasta que el dolor o el síntoma entonces ahora viene y nos grita. Pero hoy vamos a mostrarte que sí se puede liberar emociones con respeto, con conciencia y sin culpa. De hecho, ayer vimos una cápsula especial en el maravilloso seminario que tuvimos con la Sí. comunidad de Inner Circle y hoy te mostraremos que puedes hacer algunas cosas para poder liberar esas emociones. Recuerden, con respeto, con conciencia y sin culpa. La mayoría de los presentes ya buscaron el síntoma que están trabajando o el dolor que están trabajando en el diccionario de las emociones y síntomas Sí. físicos. Algunos han pedido otros síntomas y ya estamos trabajando en eso. Y quizás ustedes al leer allí en el diccionario pensaron en alguien a quien no quieren herir. Quizás ustedes leyeron allí que tienen que tomarse descanso en la solución emocional. Correcto. Debes hacer estiramientos, hacer terapia de escritura, atenderte con conciencia, prestar atención plena. Y quizás pensaste, ay, ¿quién cuida a mi padre envejecido? ¿Y cómo hago yo si tengo los niños pequeños y tengo que atenderlos? Y mi esposo que trabaja tanto para proveernos, entonces, ¿cómo hago para sacar Ujú. más tiempo? O lo que dijiste tú hace un momento. Ah, pero si expreso lo que estoy sintiendo para dejar salir la emoción, ¿cómo se va a sentir mi esposo más cargado de lo que ya está? ¿O cómo se va a sentir mi madre envejecida que vive conmigo? ¿O mis niños, si se dan cuenta? ¿En quién pensaste tú cuando leíste el síntoma? Hoy vamos a hablar es precisamente de eso. ¿A quién crees tú que estarías incomodando, haciéndole daño? ¿A quién crees tú que abandonarías o descuidarías si te atiendes de manera consciente? Escríbelo en los comentarios. Eso es muy importante porque es parte del reconocimiento para poder sanar el dolor, sea donde sea que esté. Así que vamos a leerte en los comentarios. Escribe allí a quién piensas que vas a abandonar, a quién crees que vas a hacer daño si te atiendes. Dinos. Esto es importantísimo que lo hagamos, así que los que están entrando y se están uniendo al en vivo, recuerda participar en el chat. Ese chat es de ustedes. Por eso es que hacemos estos en vivo, porque en Ujú. vivo podemos conectar, podemos leer todos sus comentarios que están haciendo. Vamos a disfrutar de ocuparnos. ¿De acuerdo? Mientras ustedes van comentando y así vamos recibiendo sus participaciones, sigamos avanzando en esta idea. ¿Por qué nos da miedo expresar emociones? Vamos a ir al origen. ¿Por qué reprimimos lo que sentimos? Muchas veces por miedo al rechazo, a hacer daño o a que nos digan: estás exagerando, chico, no seas tan exagerado. Sí. Tenemos ese miedo a que nos digan eso.
o venimos de familias donde no se hablaba de emociones. Sí, eso es común quizás en la época más de nuestros padres, cuando ellos Sí, nacieron. Eso era como muy común, ¿no? Y donde hablar de emociones generacional. no era tan común, no Sí. era tan común. Donde llorar era debilidad. Si veían a un niño llorando o a un Ujú. joven llorando, dice, ah, ya viene el llorón. Sí. Entonces, con el fin de ser aceptado, entonces ya empezamos a despedir ese llanto porque llorar era debilidad, pues. Eso sí es de nuestra Sí, generación. eso como que sí es de nuestra Porque nuestros generación. hermanos, nosotros teníamos el llorón en la casa y el primo El llorón, primo el llorón, el sobrino hermano el menor, sobrino el llorón. sobrino llorón. Entonces empezamos como a negarnos esa ¿Qué tal? oportunidad. Qué horror. O Ujú, donde enojarse también era debilidad, era una amenaza. ujú, Así que aprendimos a guardar, a fingir. Vamos a fingir que todo está bien. ¿Cómo estás tú? No, bien, bien, bien. Aprendimos fue a sonreír cuando en realidad por dentro estábamos a punto de explotar. Fíjense lo que estamos identificando en esta oportunidad. Bienvenidos los que están ingresando. Excelente que estén aquí participando. Entonces venimos a identificar en esta conexión el posible origen. Una infancia donde no podíamos hablar, donde no se nos mandaba a callar, donde no podíamos expresar nuestras emociones, ujú. donde expresarlas era igual a debilidad, pero lo que no se expresa, quiero que lleves esto bien claro, lo que uno no expresa con palabras, Sí, y nosotros lo hemos visto aquí en la realidad del día a día, sí, cuando atendemos a consultantes, cuando acompañamos en este proceso, que cuando uno no expresa las cosas con palabras, luego se expresa con el cuerpo, así es. Con un síntoma, con con un dolor. síntoma, un dolor, como Ujú, ya vimos en el primer episodio. así Entonces, es. si yo me callo, siguiendo algo que aprendí, lo vamos a ir analizando en este en vivo, Ujú. entonces ahora nuestro cuerpo va a expresarse, va a hablar. Vamos a leer los comentarios después de esta explicación maravillosa que has dado. Le damos la bienvenida a los miembros de nuestro canal de YouTube, nuestra querida Carla Alejandra Barrios, bienvenida, mi amor, nuestra querida Glenda Smith y también Nancy Luna. Son miembros de YouTube. También le damos la bienvenida a los miembros de Telegram. Nuestra queridísima Beira Bielma está saludando a Alejandrote por allí. A Alejandrote, hoy le hicimos el Gracias, té. Beira. Aquí Y estoy destacando. sí, y a nuestra querida Denis Rincón, también miembro de nuestro canal de Vimes Live Telegram desde Venezuela. Y todos los demás que nos acompañan, está tu mamita por allí, Alejandro, nuestra querida Arelis Eso, bienvenida, Sánchez, bienvenida. Para bienvenida. nosotros es un privilegio cuando nuestra familia está aquí compartiendo información, este contenido tan maravilloso con nosotros. De hecho, sanamos como familia y cuando tenemos a la familia aquí, pues para nosotros es placentero, siempre algo que nosotros desde este lado hacia el lado de nuestra familia podemos mejorar y eso nos encanta. Bueno, mis amores, aquí ya están diciendo comentarios bien interesantes, cariño. Fíjate, por ejemplo. Dice una de las participantes en quién pensó en su amado esposo. Es así. Cuando no tenemos hijos, mi amor, de una vez pensamos en sanar y leemos algo en el diccionario, pensamos cómo Es que se lo está irá a más tomar. cerca, es Sí, la cómo, pareja. cómo irá a tomárselo mi esposo. O qué cambio tendré yo que hacer y que involucra a mi esposo. Y entonces uno no quiere verlos más cargados a ellos, quiere evitarles, ¿verdad? O evitar contradicciones con ellos en algunas ocasiones. Quizás no sea tu caso. Muy bien, dice otra participante, si me atiendo yo, eh, podría descuidar a mi hija que solo tiene 11 años y no tengo ayuda de nadie, ya que estoy sola. Fíjense cómo pensó esta participante. Quizás voy a descuidar a mi hijita de 11 años. Gracias por compartirnos ese comentario, mi amor. Muy bien. Mm,
Por aquí dice otro participante, para el que es muy sincero, porque yo digo las cosas como son y no las pienso mucho. Muy bien, entonces aquí hay que buscar el equilibrio, ¿verdad? Y hoy lo vamos a aprender. Este comentario es importantísimo, porque están los dos extremos. Sí. Están los dos extremos. Están los que pensamos muchísimo para hablar por crianza, cultura, Está el otro. historia, y está el otro que lo dice francamente. Exacto. Entonces hoy vamos a encontrar el equilibrio. Qué bueno este comentario. Muy bien. Por aquí alguien más comentó, vamos a ver, le están dando la bienvenida a la mamita Arelis. Qué bueno. Bienvenido Jairo Graterol, excelente. Así es, lo que ustedes dicen, si uno habla, dicen que es mental. Muy bien este comentario. Eso también a veces pensamos cuando uno lee en el diccionario y entonces uno dice, ay, se lo voy a decir a o lo voy a compartir con. Entonces recibir este tipo de respuestas que está mencionando la participante, wow, no, es como decimos en Venezuela, nos espicha ¿Qué fue lo que emocionalmente. dijo? A ver. Ella dice que cuando dice uno lo que ustedes hablan, a uno le dicen, ah, es que eso es mental. Ah, sí, Eso sí, está en sí, tu sí. mente. Sí. Es que es verdad, reposa en la mente. Es verdad. Cuando me Pero digan, no lo dicen en ese pero sentido. no lo dicen en ese sentido, Ujú, pero es verdad, reposa en la mente y se ujú, reflejan las emociones también. sí. Y el hecho de que repose en la mente no quiere decir que no lo sentimos. Exactamente. Tiene mucha fuerza esto que estamos hablando. Gracias por ese maravilloso comentario. En este punto hay que entender que hay formas incorrectas de liberar emociones. Con sus comentarios nos dieron muy buenas ideas para desarrollar este tema. A veces cuando ya no aguantamos, soltamos las emociones de forma desbordada. Y esto no es porque nosotros queremos. Ya hemos visto en programas anteriores, inclusive en cursos, hemos dado clases específicas cuando hablamos de la amígdala cerebral. Ya Sí. este tema es materia vista para algunos de los que están aquí. En cualquier momento volveremos a hablar de esto. Por los momentos queremos entender es que cuando nos desbordamos emocionalmente, entra en juego una parte física, tanto la parte emocional que hemos guardado, pero ahora la química cerebral juega un papel importante. Gritamos, herimos, explotamos o nos vamos al otro extremo. Nos autoagredimos, no solamente con pensamientos, amores, con el diálogo interno. Ya cuando esto avanza, aparecen las adicciones y también la desconexión humana. No queremos ver a nadie, nos encerramos, nos ensimismamos. Sí. Entonces noten eso. Cuando nos desbordamos, gritamos, explotamos, herimos, allí entra en juego la parte química. Queremos que esto les quede claro. La parte física de nuestro cerebro, la química cerebral. Sí, O también puede ocurrir lo contrario. sí, porque ¿qué es lo que ocurre? Que aquí es como cuando uno está llenando un balde con agua y al principio tenemos un dominio. Si estamos allí atentos, hemos calculado el momento que se llene, cerrar el chorro, el grifo, como tú lo llames, La llave. la llave de agua. Las emociones es como ese balde que, ese líquido que va llenando Ah, nuestro cuerpo, pero si uno no tiene el dominio, el cálculo de la gestión emocional, llega el momento que eso se desborda y es más difícil ahora cerrar la llave porque te vas a desbordar. exactamente. Entonces tenemos que empezar con pequeños pasos. Y esto que Ujú, está mencionando Mercy es muy importante reconocerlo, sí, lo que puede ocurrir cuando no gestionamos. porque aquí cuando aclaramos esto, lo que queremos es entender que no hay culpa, No, porque como el ser humano siempre tiende a buscar el culpable, sí, entonces nos culpamos a veces nosotros, es que eso es culpa mía, eso fue culpa mía. Recuerden que, o también podemos culpar a otros, ¿no? Pero recuerden que son patrones aprendidos que vienen de generaciones, que pueden estar en nuestra memoria genética y a veces no entendemos por qué están allí y vienen desde nuestro bisabuelo, nuestra bisabuela y ellos ya no están aquí.
y tampoco ellos son culpables. Y, Ellos y, lo recibieron de sus y bisabuelos. el asunto es que la culpa no te ayuda a avanzar. Ok, es Exactamente, una emoción y tenemos que conocerla, exacto. pero culpar ni a nosotros ni a los demás soluciona el tema. Sí, muchos consultantes y muchos alumnos que entran a los cursos llegan buscando culpa en sus padres, Ujú. pero no los quieren herir. Entonces, imagínense esa contradicción. Cuando la persona viene con ese dolor emocional, ya está preparada para el dolor físico, que es lo que estamos atendiendo este mes en Vimes Life. Si hay dolor emocional, si hay esa confusión, ¿cómo hago? Quiero hablar con él, quiero hablar con ella, con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, pero no puedo, no lo quiero herir. Ahora tengo los niños, no los quiero herir a ellos. Entonces ya viene preparándose el cuerpo para mostrarte el síntoma, para gestionar ese síntoma, no gestionar, perdón, para que salga Atender. esa emoción, esa olla de presión, por medio de un síntoma de dolor. Pero la buena noticia es que se puede transformar. Aquí es importante hacer una pausa para pensar en dos cositas. Los que les gusta tomar nota. Estas son dos expresiones poderosas de esta noche. Expresar no significa descargar sobre una persona, sobre otro, ni sobre un cachorro, ni sobre un gatito, ni sobre nadie, ni sobre Ujú. nada, tampoco sobre ningún objeto golpeándolo. Pero expresar no significa descargar sobre otra persona. Eso no es expresar. Y la segunda idea que queremos que te lleves hoy, liberar no es destruir, es soltar con conciencia. Es lo que les hemos explicado muchas veces, llamamos gestionar. Y para gestionar hay que dar pasos, que es lo que hoy vamos a repasar en esta masterclass o en este podcast. Así que vamos a avanzar. Qué rico que ahí están comentando. Bienvenidos, algunos que están ingresando. Y quiero mencionarles que si en este momento tú quieres invitar a alguien, hazlo. Es impresionante lo que hemos venido logrando juntos con la comunidad de Vimes Live, que en cada en vivo invitan a los conocidos, a los amigos, a un familiar. Porque cuando tú invitas a un en vivo, la persona puede hasta plantear una pregunta que nunca le han dado respuesta. Ujú. Y hay personas que han agradecido, mira, yo no sabía que eso era así como lo explicaron. Entonces, este momento tú puedes aprovecharlo para invitar a esas personas que tú conoces, que son tus amigos y pudieran beneficiarse de estar aquí con nosotros todos los lunes. Y amor, quería hacer mención que han entrado muchos consultantes esta semana que son invitados de los que vienen a estos programas. Muchas Ajá. personas están llegando a Vimes Live a pedir su consulta porque, y nos dicen, es que me invitó tal Ajá. persona, entré a un podcast de los lunes y me enganché, escuché algo que nunca había entendido y por eso estoy aquí para recibir terapia. Así que Correcto. es trabajo en equipo, es Es un trabajo trabajo en de... Sí. equipo de manera que tanto tú como nosotros vamos avanzando juntos y Ujú. vamos creciendo. Recuerda que el bienestar emocional y la sanación emocional es un trabajo de equipo, donde juntos podemos seguir avanzando. Claro, cada uno se ocupa, ¿no? Sí. Cada uno debe ocuparse, pero nosotros de este lado nos ocupamos en generar ese bienestar y ustedes en multiplicarlo también. Bueno, vamos a multiplicar más ese bienestar. Voy a invitar y este es el momento de que lo hagas. Sí, y fíjate que aquí, por ejemplo, nuestra querida Glenda Smith dice, pensé en alguna de mis amigas y compartió el diccionario porque dice que siente que el diccionario va a ayudar a sus amigas. Maravilloso, Glenda, Correcto, muy excelente. bien. Entonces, ¿cómo liberar esas emociones de forma saludable? Ujú, muy buena pregunta. Vamos a, vamos a identificar esta idea, tomemos nota, porque vamos ahora con las herramientas que todos tenemos a nuestro alcance. Ujú.
Apunta porque estas prácticas es puro oro para tu cuerpo y tu mente. Vamos a anotar. Aunque puedes ver este podcast varias veces, puedes repetirlo porque está quedando grabado y los que van a verlo mañana, esta semana, pueden también repasarlo varias veces, compartirlo. Perfecto. Queremos este mes de mayo seguir generando bienestar. Entonces, primer punto, primer paso, escritura emocional. Toma un papel y escribe todo lo que sientes sin filtro. Ujú, No lo corrijas, no lo censures. Luego puedes romperlo si ujú, deseas. Pero ese es el primer paso. Vamos a tomar un papel, vamos a escribir lo que sentimos sin filtro. No lo vayas a corregir ni lo vayas a censurar. ujú, Segundo, movimiento consciente. Camina, sacude el cuerpo, muévelo, haz estiramientos, baila de manera libre, mueve el cuerpo, que el cuerpo es vehículo de liberación. Hay que entrar en movimiento. Puedes salir y caminar. Nosotros tenemos aquí una playa cerca y mi esposa y yo vamos a la playa, liberamos, caminamos por la arena. Si tú tienes una playa cerca, un río cerca, por una grama, un parque, pon esos piecitos allí, camina, libera. Tercero, respiración activa, una técnica sencilla. Inhala profundo por nariz, 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Durante 4 segundos vas a inhalar. Exhala por boca 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estás botando. Durante ese tiempo que cuentes, 6 segundos. Hazlo por 3 a 5 minutos para regular emociones intensas. Estás muy molesto. Activa la respiración. Es una respiración consciente. Inhalamos 4 segundos, exhalamos 6 segundos y practicamos de 3 a 5 minutos. Un cuarto paso. Están tomando nota, ¿verdad? Todos allí. Hablar con intención. Si vas a comunicar algo fuerte, usa frases que son clave, como yo siento y dices lo que sientes, lo que sientes. Cuando sucede, ujú, yo siento tristeza cuando veo tal cosa, o cuando me dices tal cosa, o cuando ocurre tal cosa. Yo siento, en lugar de tú me haces sentir, no es culpando a otros. Voy a decir, yo siento tristeza cuando ocurre esto. Digo lo que siento, no lo callo. Eso sí, no vamos a usar esta expresión ahora para victimizarnos, ¿no? No te victimices. Deja claro que lo que quieres, quiero enfatizar esto, dejemos claro que lo que queremos es expresarnos sin culpar a otros. Es que yo siento tristeza, es que yo siento molestia cuando pasa esto, pero no para culpar a los demás. Es que tú me haces molestar, es que tú me haces sentir triste, es que tú cuando me dices esto. No. Vamos a librarnos de la victimización, porque el estado de víctima no nos lleva a ocuparnos, nos lleva a culpar a los demás para yo no ocuparme, ujú. seguir sin responsabilidad emocional. Exacto. Aquí hay una pregunta importantísima antes de pasar a los otros puntos. Dice, expresar no significa descargar en una persona. ¿Cómo es eso? Muy, muy importante esta pregunta, este comentario. Cuando nosotros expresamos ante otros, usamos algo que se llama comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva no lleva como intención descargar emociones. Estamos hablando de cuáles son las maneras
de poder descargar esa emoción sin involucrar a otro. Luego que descargamos la emoción, luego que la olla de presión suena, ¿verdad? El pitito, ya sale esa presión, que es lo que llamamos descarga, es el momento de comunicar a otros de manera asertiva, de hablar o ahora sí vamos a expresar, pero no usamos la expresión o la comunicación asertiva para descargar, ¿ok? Porque esa descarga viene especialmente cuando la amígdala se coloca en contra de nosotros. Exacto. Hay un ataque de amígdala allí, amígdala cerebral, entonces es cuando viene esa descarga en otros, ¿ok? Gracias por esa excelente pregunta. Para los que están anotando, llevamos 4 herramientas para repasar: la escritura emocional, movimiento consciente, respiración activa, hablar con intención, que está relacionada con esa pregunta que acaban de hacernos, sin victimizarnos. Y vamos con la quinta, terapia de dibujo. Es una excelente manera de nosotros poder descargar o liberar emociones de forma saludable. Dibuja lo que sientes, aunque sea un garabato. No estás, cuando tú quieres descargar con el dibujo, no estás de artista. Estás expresando por medio del dibujo. El próximo domingo comienza el curso de una semana de dibujo terapéutico. Te damos toda la información en la descripción de este video, pero aquí está dejando también Alejandro el enlace para que entres al chat de WhatsApp, porque por allí estamos dando toda la información. Y si eres miembro de Inner Circle YouTube o de Inner Circle Instagram, Telegram, ya estás dentro del curso de manera gratuita junto a tu familia que vive contigo. Así que felicítate porque vas a hacer un curso maravilloso que te va a ayudar demasiado en este proceso de liberar emociones. Y como sexta herramienta, toma nota, y tan importante como las anteriores, la terapia del niño o la niña interior. Te dejaremos el enlace de los programas que ya compartimos durante el curso de la T5P para que puedas disfrutarlo. Espero que ustedes estén siguiendo la recomendación que les dimos la semana pasada. Vayan a la playlist de la T5P, técnica de 5 pasos para sanar síntomas, y vean esas clases porque están de lujo. Y si ya algunos van adelantados en esas clases, se darán cuenta que se van a encontrar con las clases que tienen que ver con sanando a la niña interior, y allí está la terapia de cómo se hace eso. ¿Cómo puedes hacerla? La mejor manera, aparte de la que acabo de decirles que es opcional, que ustedes pueden hacerlo por ustedes mismos, es en la compañía de un coach, de un entrenador emocional, porque te dará todas las herramientas según tu caso específico. No todos tienen que sanar al niño o la niña interior de la misma manera. Hay diferentes maneras de hacerlo, y esto es porque está relacionado con las heridas de infancia y cada uno tiene Correcto. heridas de infancia diferentes. Así que aquí tienen las 6 herramientas que ustedes van a utilizar para liberar emociones de forma saludable. Noten que estas 6 herramientas no tienen que ver con la persona que ustedes están pensando: cómo se lo digo, cómo hago, cómo sano si se va a sentir mal. Estas herramientas que acabamos de dar tienen que ver contigo, no tienes que involucrar a otra persona. De hecho, cuando vas a hablar con intención, tiene que ver contigo, no tiene que ver con la otra persona. Es la manera de tú comunicarte, no de la otra persona comunicarse contigo. Ya después de tener estas herramientas, estas 6 herramientas controladas, ya la estás usando de manera plena, con atención plena y disfrutándola, entonces ustedes van a dar otros pasos
que sí van a involucrar a otras personas y ya se los vamos a decir. Sí. Y es que siempre tiene que ver es con lo que nosotros hacemos, Sí. porque de eso es que se trata, uno no va a terapia para que los demás sanen. Venimos a terapia es para nosotros ocuparnos. A veces creemos eso, ¿no? Que cuando vamos a terapia, entonces todo el mundo tiene que cambiar, todo el mundo está errado. Ujú. No, nosotros vamos a terapia porque vamos es a sanar nosotros. Exacto. Así que queremos ocuparnos. Algunas recomendaciones que te van a ayudar a liberarte, frases que te liberan. Aquí van algunas frases que pueden repetir. Veo que están allí ocupados comentando. Entonces, recuerda que si no puedes anotarlas todas, puedes volver a disfrutar del podcast. Primero, lo que siento tiene derecho a existir. Esa es una frase que es liberadora. Puedes utilizarla. Lo que siento tiene derecho a existir. Otra frase que podemos usar es, puedo liberar mi emoción sin culpar a nadie. Puedo liberar mi emoción sin culpar a nadie. Otra, estoy aprendiendo a expresarme con amor. Podemos también decir esta frase. Recuerden que lo que nosotros decimos programa nuestra mente o reprograma nuestra mente. El lenguaje alimenta nuestro esquema mental. Es un ciclo liberador y sanador. Entonces tenemos que identificar cómo vamos a hablar. Otra frase liberadora, mi cuerpo merece descanso, no represión. No vamos a represar esas emociones displacenteras, sino las vamos a liberar. Mi cuerpo merece descanso, vamos a liberar eso, no represión. Y otra frase que también es muy liberadora, quienes me rodean pueden atenderse. A mí me pareció espectacular Ajá. cuando pensé en esta frase, quienes me rodean pueden atenderse o recibir cuidado de otro, porque ahora estoy para mí. Ujú. Es la esencia del podcast de hoy. Ujú, es la esencia porque es que si yo voy a terapia y estoy reconociendo mis emociones, yo no puedo estar pensando en atender a otros. Se lo decimos a muchos que vienen a consulta, que vienen a terapia, a ese acompañamiento de entrenamiento emocional. Le decimos, pero es que tú ahora estás de reposo. Ujú, ujú. O sea, tú no puedes ayudar a otros a recuperarse en algo que tú todavía no estás recuperado. Ujú. No estás para otro. Cuando estamos de reposo, es reposo. Si yo tengo un pie partido y me enyesaron el pie, yo no puedo atender a los demás. Tienes que llevar al niño al colegio con el pie partido. No, Hay que tengo. buscar la herramienta y la manera de que el niño llegue al colegio y no lo vamos a poder Exacto, hacer. Pero es exactamente. que cuando tenemos las emociones quebradas y partidas no pensamos en eso. No, no pensamos en eso, entonces queremos seguir en nuestro ritmo de vida, Ujú, atendiendo a todo el mundo, pero no nos atendemos nosotros. Claro, ujú. nosotros entendemos por qué ocurre eso a nivel del inconsciente. Sí. Busca que abandonemos porque venimos de esas heridas de la infancia Ujú, donde nos abandonaron, no nos validaron, nos humillaron. Entonces la autoestima, no, todavía no sabemos la dimensión que tiene esa autoestima y amor propio y respeto. No, no conocemos esa talla de ropa. ujú. Es una ropa que no nos hemos medido Sí. y creemos que no existe, que no tiene talla para nosotros, Mm, que esa talla de nosotros no existe. exacto. Todo el mundo tiene su talla de la autoestima, pero la talla de nosotros no hay. Ujú. Cuando vamos a buscar allí en la tienda, no, para ti no hay. Y por eso es que nos abandonamos, no seguimos en terapia, ponemos los peros, no reconocemos, seguimos para los demás, pero no nos atendemos nosotros. Ujú. Así que estas frases activan el sistema nervioso de forma calmante, o sea, nos ayudan a agarrar el mínimo. Si no las anotaste, coloca otra vez
el podcast y toma nota de estas frases. Es Exactamente. para reflexionar, de vez en cuando recordarla, no para aprendérnoslas de memoria y hacer planas, porque estas tienen palabras que pueden alimentar códigos negativos, ¿ok? Pero sí es para reflexionar y meditar profundamente en ellas y recordarlas. Por eso es que Ale está explicando que las debemos usar como anclaje. Sí, entonces lo vamos a usar como anclaje. Y luego de atenderte, así vas a estar en mejor condición para Ujú, dar los siguientes pasos que son poderosos, relacionados con lo que hemos comentado. ujú. Atenderte sin sentir que descuidas tus responsabilidades. ¿A quiénes amo? Esto es sumamente importante. Ujú, No podemos dar lo que no nos damos a nosotros. ujú, No puedes darle a los demás lo que tú no empiezas por darte. ujú, Si tú no te sientes, no, si tú no sientes que los demás te respetan, si tú sientes que los demás no te valoran, si tú sientes que los demás no te apoyan, no recibes ese cariño, ese afecto, porque tú no te lo estás dando posiblemente. Entonces, identifica que debes empezar por dártelo tú ujú, para que lo recibas de los demás. ujú. A veces nos hacen esa pregunta, pero ¿por qué será que es que a mí yo no recibo de los demás ese respeto? Ajá. Porque tú no te estás respetando. Entonces, no podemos liberar el dolor que estás sintiendo en este momento porque no estás gestionando las emociones que Ujú. requieren ese respeto. Sí. Vamos a leer unos comentarios que están bien interesantes aquí porque nos ayudan muchísimo a continuar con el programa. Fíjense lo que dice por aquí algunos participantes. ¿Qué puedo hacer cuando mis emociones reprimidas tienen que ver con el dolor de la partida de un ser querido como lo es un hijo y un padre? Querida, hay que hacer terapia de duelo. Es la recomendación porque ni una pastilla ni un té que te ayude a dormir profundamente va a gestionar las emociones que están allí. Y cuando no hacemos este tipo de terapias de duelos, cada duelo que tengamos que vivir en el futuro y un duelo, cuando hablamos de un duelo, no es solamente la pérdida de un ser tan amado como lo es un hijo y un padre, sino que luego, cuando perdemos un objeto, el cerebro lo lee como duelo. Cuando se nos muere la mascota, el cerebro lo lee como duelo. Eso va al mismo lugar en el cerebro. Eso alimenta las mismas emociones. Y si no gestionamos y venimos con duelos no gestionados desde niños, pero estos son mayúsculos. Sí. Entonces, en cualquier momento ese dolor emocional se convierte en un dolor físico, porque como no lo hemos atendido, la emoción nos va a gritar a través del cuerpo. Eso es lo que estamos aprendiendo esta noche. Entonces, la recomendación en este caso es en compañía de un entrenador emocional, hacer terapia de duelo. Eso no es opcional, cariño, no es opcional. Por aquí dice otra participante que real, cuando estamos sanando no podemos auxiliar a los demás. Muy bien, gracias por ese maravilloso comentario. Lo que pasa es que muchas veces queremos colocarle el oxígeno de emergencia a los demás y cuando estamos aquí en el programa y leemos algo que tiene que ver con las emociones, pensamos cómo voy a ayudar a mi hijo, a mi PC, hasta a la yerna, al nuero, al yerno, a la nuera, a todo el mundo. Pensamos en todo el mundo, en mi Ujú. suegra, en mi mamá, en el tío, porque queremos, estamos desde la buena intención. No es nada malo pensar así. Pero recuerden los que han viajado en avión, que dice la azafata, que dicen las instrucciones, tú tienes que ponerte primero el oxígeno tú para cuando lo tengas y estés respirando bien, estar en la capacidad física y mental de ayudar a los que llevas al lado.
Muy bien este comentario. Excelente. Y es que no se logra de otro modo. Ujú, Si tú no lo haces en ese orden, vas a traer es todo lo contrario, no vas a traer el respeto. Eso que deseas recibir de los demás, no lo vas a recibir porque atraemos lo que somos. ujú. Si estoy en estado de víctima, vivo culpando a los demás, vivo señalando, vivo quejándome, eso es lo que voy a traer. Si yo veo desde la abundancia, veo la grandeza de los demás, veo las virtudes que tienen, es porque yo me las estoy viendo, es porque cuando yo veo eso en otras personas, en vez de la crítica, en vez de la queja, en vez de la culpa, estoy viendo eso en mí también, me estoy dando eso a mí también, y es importantísimo reconocer esa idea. Aquí dicen también, este comentario me gustó mucho. Mm, Me da mucho temor hablar sobre lo que me molesta en alguna situación. No entiendo lo de la comunicación asertiva. Hay que ver de dónde viene ese temor, mi amor, porque la raíz está en tu infancia. Es probable que no les permitieran hablar libremente a nivel familiar cuando estabas niña o en algún momento dado viviste algo que cuando tú hablaste, en realidad sentiste que en vez de mejorar los asuntos empeoraron. Hay que ver de dónde viene ese temor. Y hay que ver si lo que te molesta se tiene que gestionar primero para después poderlo hablar, que es el orden que estamos enseñando hoy. Es importantísimo. No entiendo lo de la comunicación asertiva. Vamos a compartirte, mi querida amiga, unos enlaces específicos, recuérdamelo por privado, por comunicación privada, de programas que tenemos en el canal de temas relacionados con la comunicación asertiva y la PNL. Entonces, al ver esos programas vas a entender a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación asertiva. Muy bien, aquí preguntan, ¿hablar con intenciones es hablarnos a nosotros mismos? Empieza con nosotros. Cuando nosotros nos hablamos con intención y lo practicamos en nosotros mismos, ocurre lo que mencionó Alejandro. Estamos preparados para hablar con intención a las demás personas, a las que nos rodean. Pero si estás hablando de los puntos que hablamos esta noche, que mencionó Ale, de hablar con intención, que fue el cuarto punto, es si vas a comunicar algo, como dijo aquí nuestra compañera, va a comunicar alguna situación que te molesta, entonces debes saber qué frases vas a utilizar. Por eso es con intención, porque no te vas a desbocar hablando. Y eso Ujú. es parte de la comunicación asertiva, que es lo que nos está preguntando la otra querida participante. Entonces vas a pensar en qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, sin entrar en el triángulo dramático de karma, no te vas a victimizar. Pero lo que a ti te interesa en realidad es dejar claro que quieres expresar sin culpar a otros. En el curso de comunicación asertiva aprendimos inclusive la postura que es útil tener en estos momentos de comunicación delicada, no solamente con la familia, sino con cualquier persona que comuniquemos. Y recuerden que la comunicación asertiva viene de acertar, dar en el blanco. ¿Cómo lo logro? Bueno, debo entender que hay parámetros y lo vas a aprender aquí en el canal. Si tú aprovechas el contenido que está aquí en el canal, tú vas a los en vivo, hay una serie de clases y podcasts que hemos compartido aquí en el canal, que si tú empiezas a aprovechar todo ese contenido, hay varios que hablamos sobre ese tema, vas a identificar que hay unos parámetros para poder comunicarnos, como lo estamos diciendo, primero sin culpar, Ujú. dando a conocer lo que quieres lograr en el momento de la comunicación
sin hacer ver que la otra persona es la que está fallando, sino dando a conocer lo que tú sientes y lo que tú quisieras lograr. Ujú, Siempre dando esa información desde la abundancia, desde la empatía, desde la consideración, pero hablándolo de forma clara, equilibrada, de manera tranquila, donde tú puedas usar tus recursos para conectar. De eso se trata. Conectar sin interpretar las intenciones de la otra parte. ujú. No Solo vamos a ganar, no, no vamos con la intención de ganar. no es Competencia. una batalla ni una Ah, competencia, eso es. sino es comunicar para poder acertar y tener esa conexión con la persona. Muy bien. Otros comentarios interesantes dice, es importante recargar de manera positiva para dar desde el amor y disfrutar. Maravilloso comentario. Para lograr esto, primero se gestiona porque así quedamos con esa carga positiva. Ese es el orden, maravilloso comentario. Y luego vamos a comunicar, vamos a dar desde el amor y vamos a disfrutar. Muy bien. ¿Y qué recomiendan cómo hablar cuando uno está enojado? Cuando uno está enojado, querido participante, uno le dice a la persona, ¿qué te parece si hablamos más adelante? Requiero gestionar algunos asuntos en mí, requiero que mis emociones estén en equilibrio para que podamos conversar. Y te retiras. Nunca, nunca una conversación con enojo va a tener un buen resultado. Entonces, esta pregunta de qué recomiendan cuando uno está enojado y es muy sincero, ¿se puede hablar enojado sin herir? No. Recuerda que cuando estás enojado, esas emociones displacenteras te están cegando. Es como si intentaras llegar a una casa que no conoces, te pusiéramos una venda en los ojos y te dijéramos entra y no choques con ningún objeto. ¿Lo lograrías? Imposible. Entonces tienes que primero hacer lo que acaba de mencionar esta participante. Hacer tu recarga positiva. Me gustó bastante esa expresión, que es gestionar tu emoción para luego poder comunicar de manera asertiva. Maravilloso. Esperen unos instantes, den los pasos que ustedes sientan que requieran dar y luego van a tener tiempo para conversar. Eso también acostumbra a la otra persona a que hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Pero empezamos con nosotros primero. Muy bien. No es fácil, no estamos diciendo que es fácil porque les confieso, yo vivo en ese entrenamiento porque los que nos acostumbramos a hablar apresuradamente estamos cambiando un código que viene transgeneracional. Entonces, no es fácil, pero es algo que todos podemos lograr, que podemos conseguir cuando le dedicamos amor a este proceso, pasión y determinación. Y es importantísimo hacerlo. Muy bien, dice, cuando fracasamos en algún objetivo o meta, también es duelo. Hay duelo. Cuando perdemos el trabajo, cuando no terminamos la carrera que queríamos hacer, cuando perdimos un proyecto, eso es duelo. Muy buena pregunta. Y también hay que sanarlo con terapia. Ujú, por aquí. Muy bien, están agradeciendo por lo de la terapia del duelo que estamos hablando. Muy bien, excelente. Continuamos entonces. Ya diste estos pasos anteriores, 6 pasos maravillosos para atenderte sin involucrar a otra persona. Ya estás comunicando de manera consciente en algunos aspectos que requieres ser escuchado, maravilloso. Ya lo comentamos, entonces ahora sí, ¿cómo sanar mi dolor sin causar daño a otros, sin herirlos, sin perder la fuerza para poder cumplir con mis responsabilidades? ¿Qué tienes que hacer? En lugar
Vamos a numerar también aquí. En lugar de decir estoy fallando si me detengo o si me atiendo, debes decir cuidarme me da fuerzas para cuidar mejor. Así que reescribe ese diálogo interno. En vez de estar diciendo, ay, yo ahora estoy fallando y ahora, ¿cómo hago para poder seguir atendiéndome? Pero si yo he fallado tanto, no me van a creer, no me van a apoyar, más bien me van a culpar. No, elimina ese diálogo interno y cámbialo por cuidarme, me da la capacidad, me da la fuerza, me da la energía para cuidar mejor a los que me rodean, a los que amo. A esos que creo que voy a herir, no, cuando yo cambie, ellos van a ver cómo yo he cambiado. Y eso es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones. Ujú. Empieza mamá o empieza papá o empieza el hijo mayor de edad a recibir terapia y cuando los demás miembros de la familia ven que ha hecho un cambio sin forzar y sin ofender y que ahora va en positivo, piden cita. Mira qué estás haciendo. Entra mamá para que veas, entra papá o mi amor, entra para que veas lo que estoy aprendiendo los lunes en estos podcasts y piden cita. Recuerda que tu cuerpo no es un obstáculo, sino que es una herramienta. ¿Te está doliendo tu cuerpo? Eso no tiene que detenerte. Al contrario, usa esa información como una herramienta. Ignorar ese dolor que sientes, ese síntoma que estás teniendo, te desconecta de tu capacidad de amar. Pero cuando tú amas tu cuerpito y lo escuchas, estás conectando con la Con esa capacidad de capacidad. amar. Te estás amando a ti y recuerda, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. No podemos cambiar esa ecuación. Segundo, hacer pausas breves pero conscientes. No necesitas desaparecer 2 horas para hacer los 6 pasos que vimos anteriormente, para atenderte. No, para atender tu dolor. No, no necesitas desaparecer 2 horas. ¿Sabes cuándo vas a desaparecer más de 2 horas? Cuando te hospitalicen por no haber atendido el síntoma con tiempo. Allí sí, si me dices, no, sí, yo tengo que desaparecerme ahora todo un día para hacerme tratamiento, porque no escuché la emoción, ni cuando silbó, ni cuando gritó, ahora tengo que escucharla porque ya son alaridos que da mi cuerpo de dolor. A veces con 5 minutitos que tú apartes a solas para hacer la respiración. Luego más adelante voy a sacar 5 minutitos para hacer unos estiramientos, inclusive antes de darte el baño, la ducha, Ujú. y haces unos estiramientos así bien. 5 minutos de estiramientos, amor, no empiecen con 5 minutos de estiramientos porque es mucho. Sí. Si no haces estiramientos diarios, tienes que empezar por 1 minuto, Tiene que ser gradual. gradual. Y pregúntale a tu médico qué estiramientos puedes hacer según el síntoma físico que tienes. 5 minutos para bailar. Qué delicia. Pon una musiquita en el celular y baila. Ahí en la oficina, ahí en la cocina, mientras estás picando los aliñitos. Muy bien. Baila un ratito, 5 minutos. El autocuidado no siempre se ve como tiempo libre, pero sí se siente como un respiro. ¿Ok? Entonces, no crean que para cuidarse, ay, tengo que tener el tiempo libre, pero Ujú. sí, es un tiempo que te estás dedicando a ti y se siente como un respiro delicioso. Inclusive mientras atendemos a alguien que está enfermo, podemos tener unos audífonos puestos y escuchar una musiquita alegre, motivadora, del canal que le hemos compartido también por allí. Les vamos a colocar el enlace de ese canal para que ustedes puedan entrar y disfruten. Allí hay música motivacional maravillosa que les puede ayudar muchísimo. Como tercer punto que podemos hacer mientras estamos atendiendo a quienes amamos, comunicar desde la necesidad y no desde la culpa. Ejemplo con hijos o padres, necesito un momento para descansar porque mi cuerpo me está pidiendo ayuda. Eso se lo puedes decir a los bebés, no se lo puedes decir.
Pero para atender a un bebé es otro tema. Haremos otros podcasts para hablar de eso. Pero sí puedes pedir, en este caso, ayuda o recomendaciones a los expertos o ayuda a quienes viven contigo. Necesito un momento para descansar porque mi cuerpo me está pidiendo esa ayuda. Luego estaré con más energía para ti. Y hablar desde la honestidad, porque eso va a crear respeto y enseña a otros a cuidarse también. Yo siempre repito esto, porque enseñamos más con el ejemplo que con las palabras, ¿no? Con decirle a alguien, mira, tú entra a esto, haz terapia, no. Eso no funciona, amor. Los que se resiste, persiste. ¿Ok? Y uno en ese camino también, como otro punto que podemos mencionar, porque ya hemos mencionado tres, pide ayuda, pero sin justificarte. O Ajá. sea, no tienes que estar al borde del colapso para merecer apoyo. Tú puedes pedir ayuda, puedes decir, puedes ayudarme con esto mientras me recupero. Pedir ayuda es un acto de fortaleza, no de debilidad. A veces pensamos que cuando vamos a pedir ayuda en algo que no podemos hacer, nos estamos mostrando débiles. No, hay que ser modestos y, mira, ¿me puedes ayudar con esto mientras yo me voy recuperando? Otra manera de avanzar, un quinto punto que podemos mencionar, haz visible tus límites, pero con amor. Tienes que dar a conocer cuáles son tus límites, pero con mucho amor. Mm. Puedes decir, mira, ahora no puedo ayudarte con eso, pero después sí. Es mejor hacer eso que decir sí y estar resentido, ¿no? Entonces los límites claros ayudan muchísimo, enseñan respeto mutuo, previenen enfermedades, nos mostramos respeto, eh, queremos evitar ese quemarnos sin necesidad. Hay que decir, yo ahora no puedo hacerlo, Mm. no puedo hacer esto, para que lo sepas, ¿no? Tengo un límite. Y un sexto punto, recuerda que el ejemplo educa más que con las palabras. Cuando tus hijos, tu pareja o tus padres te ven poner atención a tu salud sin drama, aprenden a respetar su propio cuerpo también. O sea, vamos a colocar ese respeto sin victimizar. Y un séptimo punto, valida tu dolor sin compararlo. Tu malestar no es menos importante porque otros también estén sufriendo. No vamos a compararnos. Siento este dolor y tengo derecho a atenderlo. No es egoísmo, es responsabilidad. Nosotros queremos validar el dolor y no vamos a estar comparándonos con otros, pero sí vamos a ocuparnos y vamos a Ujú. respetarnos. Bueno, nosotros por lo que hemos vivido, tanto en el caso de salud de mi esposa como en el caso de salud personal, en muchas oportunidades vimos necesario decir, no puedo hacerlo, por ahora no cuenten conmigo. En otras facetas de nuestra vida hemos visto necesario hacerlo, en el campo con la familia, en el campo espiritual y en otros campos de la vida. Hemos decidido para no usar esa expresión que hemos tenido, porque suena víctima también. Hemos decidido, hemos elegido darnos ese respeto y decir, no puedo hacer esto ahora. Mm. Más adelante puede ser que sí lo logre. Excelente. Eso es maravilloso. Bueno, Ujú. cuando mi esposa estuvo con el tratamiento del quiste en la mama, muchas cosas yo no pude hacer en muchos de esos campos de mi vida y le di a conocer a las personas implicadas, mira, Ajá. yo ahora no puedo hacer. No cuenten conmigo, no estoy en condiciones de hacerlo. Pero si hubiese seguido haciendo en diferentes campos, en la familia, en lo espiritual, haciendo muchas cosas, hubiese sido una falta de respeto a mi persona. Y hubieras caído después de que yo me levanté. Y hubiese caído yo después que ella se recuperó. Sí. Aún todavía, que ella ya tiene 6 meses de que
fue la última quimioterapia. Estamos en proceso, tú estás. Sigo en el proceso, ella sigue en su proceso, yo la voy acompañando a ella en este camino de vida y sigo colocando esos límites. Yo mismo los coloco y digo, no puedo hacer esto. Ujú. A veces algunos se sorprenden, ¿no? Sí, porque la cuestión es esta, amor. Y este punto que Alejandro está mencionando es clave por lo siguiente. Porque es tu dolor emocional que si no atiendes se convierte en dolor físico. Y los demás no tienen cómo saber hasta qué grado tienes un dolor emocional. Sí, lo demás no. No, eres tú, amor. Entonces, tampoco es necesario, este punto que Ale está mencionando es clave, porque cuando tú lees el diccionario, lo primero que uno desea es ir y mostrarle al involucrado, a la involucrada o a los involucrados. Sí, Miren lo que estoy pasando por ustedes. Ustedes no me entienden, no me creían. Mire, aquí no, está. no. No es necesario que Alejandro dijera, no puedo atender eso porque esto. No es necesario dar explicaciones. Cuando nos respetamos, estamos Yo, respetando al niño y a la niña sí, interior. yo creo que mucho de eso, amor, ahora que salió esta parte tan valiosa, tiene que ver con eso, ¿no? Esa niña herida o ese niño herido que a lo mejor no fue validado, fue humillado y necesitamos esa validación. Y mire, y no crean que es que porque uno está de este lado uno no está sanando, uno se ocupa. Es un Es un proceso. proceso de reconocimiento, pero es un proceso donde tú tienes que pararte y decir, en estos días estábamos hablando los dos y yo le comentaba a ella, no, ayer reconocí algo que me estaba haciendo tanto ruido, pero inmediatamente identifiqué que no puedo hacerlo, no lo voy a hacer. Sencillamente me doy el permiso a no pasar de ese límite, porque yo me merezco es esto. Ujú. Y qué bien me sentí al día siguiente. Me sentí tan bien porque supe poner un límite. Sí. Y miren, en esto de colocar los límites, e inclusive lo he aprendido ahora después de tantos años en el campo espiritual, porque en el campo espiritual a veces nosotros podemos estar latigándonos, castigándonos, porque recuerden que venimos de muchas, en las culturas de Latinoamérica. Por herencia, traemos la idea de alguna manera pagar una penitencia por las creencias que trajimos de sin Transgeneracionales, ¿no? hablar de religión ninguna. Eso es Pero, más cultural que pero religioso. eso, ajá, eso es más cultural de que hay como una penitencia a pagar, que si yo no me sacrifico, quiero que se lleven esto de este podcast, porque si algo mi esposa y yo, por experiencia propia hemos vivido, si yo no me sacrifico y estoy sufriendo, siento que Dios no me aprueba. Tengo el concepto que debo estar en el sufrimiento para tener aprobación. Y esto es totalmente emocional, Sí. porque Dios no nos ve así. Dios no nos ve así. Quiere lo mejor para nosotros, quiere que seamos felices. Todo indica eso. Entonces tenemos que desprendernos de una vez por todas de ese concepto desequilibrado que tenemos que seguir castigándonos sin límites. Tengo que sacrificarme. Si me salen llagas en los pies y ando descalzo y estoy en la peor condición, es que Vale más la pena que si lo hice en comodidad. vale más la pena que si lo hice en comodidad. Y miren, cuán cierto es esto, cuando uno se empieza el autorreconocimiento, si uno resiente porque hay otros que están en una condición diferente a la nuestra Mm, y los condenamos o sentimos algo dentro de rechazo, hay que meterle la lupa a eso, ujú, porque eso que sentimos de otros no nos estamos dando eso a nosotros. ujú. Recuerden eso. Y nuestro cuerpo va a hablar. Exactamente. Nuestro cuerpo va a hablar.
Qué maravilla este tema. Hoy te animamos a elegir una emoción que hayas estado conteniendo y que ya te esté dando la alarma. Por favor, revisa cuál es esa emoción en el diccionario, revisa cuál es el síntoma. Todavía estamos colocando síntomas en el diccionario que ustedes pidieron la semana pasada, imagínense ustedes. Entonces, pidieron muchísimos síntomas y pueden seguir pidiéndolos por el chat, lo vamos a abrir esta semana para que ustedes nos digan, pero traten de que sean síntomas de ustedes o de sus hijos, por favor, para poder atender a todos los que están en el grupo, ¿ok? Porque si pensamos en otras personas y pedimos muchos síntomas, pues nos complican aquí para poder colocar todos los síntomas que nos están pidiendo. Elige esa emoción que has estado conteniendo, liberarla con estas herramientas es la clave. Y cuéntanos en los comentarios, no en estos comentarios porque ya vamos a despedirnos, pero sí en los comentarios debajo de el video y tú que estás viendo este video, no en vivo, sino grabado, coméntanos allí qué técnica de las que mencionamos hoy vas a probar primero. ¿Cuál te cuesta más llevar a la práctica? Eso será un dato muy, pero muy interesante. En el próximo episodio hablaremos de algo profundo, la relación entre la infancia, presta atención, la relación entre la infancia, las emociones reprimidas y el cuerpo adulto. Esto está de paquete. Y esto va a ser buenísimo porque para fin de mes, quizás antes del fin de mes, cuando pase el curso de dibujo terapéutico, el siguiente lunes les tenemos, no este que viene, el siguiente les tenemos El que viene tenemos el el curso de curso. dibujo terapéutico. Si tú no has entrado a la lista, porque Sí. estamos a lunes, tienes tiempo esta semana Ujú, de inscribirte de o de escribir, obtener la inscribirte membresía. o obtener la membresía si no la has obtenido aquí en Sí, el canal ujú, o a los miembros en Telegram, los de excelente. Venezuela que quieran entrar. Pero todos los demás países que quieren entrar a este curso Pueden hacerlo. pueden hacerlo al convertirse en miembros de nuestro canal en la membresía Inner Sí. Circle. Pregúntenos cómo, nos pueden escribir y nos preguntan. Lo que les quiero decir es que del próximo lunes sería de hoy en 15 días exactamente. El Sí, próximo lunes nos vemos en el podcast que bueno, Alejandro acaba de anunciar qué tema tendremos, sí. pero dentro de 15 días le vamos a dar una sorpresa, una buena noticia a todos ustedes. Van a tener una oportunidad de oro. Ustedes saben que Maravilloso. nosotros acostumbramos a hacer esto de vez en cuando y de cuando en vez. Entonces, no se pueden perder los siguientes programas de este mes porque están de lujo y llenos de sorpresa. Y Entonces, vete preparando para lo que viene. Y bueno, queremos que toda la comunidad que está aquí, los que entraron en vivo, muchos del canal van a ver este en vivo luego, ya grabado más tarde, mañana. Te invitamos a que te pongas la mano en el corazón porque es cada vez mayor el número de personas que está pidiendo acompañamiento en terapia. Es increíble la cantidad de gente que nos escribe pidiendo terapia. Ujú. Comparte este en vivo, por favor, te lo rogamos. Por favor, no es por nosotros. Estamos logrando llegar a mucha gente, Exactamente. pero tú puedes colaborar, tú Ujú. puedes dar un granito de arena. Solo es compartir con tus contactos, mira, suscríbete a este canal y mira este en vivo. Porque a lo mejor esas personas que tú invites, hay alguien que está sufriendo y necesita acompañamiento. Exactamente. Así que vamos a compartir desde hoy este en vivo, invita a este multiplicador, porque en 15 días muchas de esas personas que entren al canal van a poder beneficiarse de las sorpresas que tenemos en los próximos programas en vivo.
Y otra cosa, no sé cuántos me gusta habrán, no sé si Ale me puede decir, pero si te gustó este programa, por favor, un dedito arriba, nos das un me gusta. Y eso también es importante porque YouTube utiliza esta información, amores. El me gusta tuyo lo utiliza YouTube, el algoritmo de YouTube, para hacer que este programa llegue a muchísimas personas. Es otra manera de hacernos multiplicadores de bienestar. Llegamos a estar 40 en el programa y no sé cuántos me gusta tenemos porque aquí el teléfono no me actualiza cuántos me gusta tenemos. Pero no cierres este programa sin antes darle el dedito arriba y activa la campanita para que siempre que lleguen programas nuevos, tú estés atento y puedas ingresar. Un abrazo grande, se les quiere. Vamos a seguir avanzando, pero queremos hacerlo juntos. Vamos a seguir creciendo. Vamos a generar bienestar. Invita a todos los que tú conoces. Chao, chao, buenas noches. Plenitud. Vimes Live. Emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Live. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar. Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.